Hola, muy buenos días. Quiero agradecer a los organizadores del primer Congreso Internacional Virtual de Contabilidad, organizado por la Universidad de las Fuerzas Armadas, mis buenos amigos de Ecuador, gracias a mis compañeras de estudio, de doctorado, por haberme invitado a esta actividad. También a los colegas de la Universidad de los Andes por prestar su apoyo logístico a este tipo de actividades y saludar a todos los estudiantes que en estos momentos de la mañana deciden dar un paso hacia adelante en busca de la aprehensión del conocimiento. Yo quiero conversar con ustedes un tema un poco polémico en el cual estoy trabajando en la universidad, llamado Diálogo sobre Emprendimiento Inteligente, orientado a la figura del contador público. En este sentido, la ponencia de hoy la titulé Una aproximación al contador público de hoy. Voy a compartir pantalla sin más preámbulos para comentar con ustedes mi disertación sobre este tema. Entiendo que no tengo mucho tiempo acá para compartir la pantalla. Vamos a cerrar acá, a quitarme a mí de aquí, para que puedan ver el material, el breve material que traje para ustedes hoy. Yo soy Jorge Bastidas, no me había presentado, soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, específicamente en la cátedra de auditoría. Pueden encontrarme en mis redes como @tecnosofía7. No la ven en pantalla, pero también me pueden encontrar como Jorge Bastidas 13 en Twitter y Jorge de Bastidas Canelones en Facebook. Mis redes son bastante activas acá en Venezuela. Quiero hablar con ustedes de mi disertación. ¿Y cuándo comenzó esto? Fíjense, esto comenzó a principio de la pandemia. Comencé esta disertación en un diálogo conmigo mismo en tiempos de pandemia, en donde empiezo cuestionándome y preguntándome por quién o qué es el contador que habita en mí y cómo puedo vivir una vida de gozo trabajando en esa área del conocimiento. Hoy, en honor a la verdad, yo no sé si tengo un rol altruista, comunitarista, trascendental, funcionalista o simplista en el contexto productivo y social en el cual me desempeño, o si tal vez mi único rol es el complacer al interés de algo o de alguien llamado público, entiéndanse el interés público a los cuales está referido nuestra normativa contable internacional, en tanto en materia de aseguramiento de la información como en materia también de información financiera. Y quiero saber hasta dónde llega mi contribución a la sociedad en medio de mi accionar como contador. Les soy honesto, yo tengo angustia por no saber qué o quién es el contador público que me toca ser o que puedo ser. También me pregunto si estoy existiendo auténticamente a través de mi vivencia como hombre contador o si debo dejar de ser contador público, ¿no? Eh, y escurro estas preguntas para mis otros colegas del gremio de la universidad y observo algo común en los contadores y otros profesionales de esta área de la incertidumbre, y es que los observo ensimismados en su quehacer rutinario. Nuestra profesión es muy rutinaria, es muy práctica. Incluso somos acusados en ocasiones de ser muy tecnócratas. Sin cuestionarnos en este sentido el presente y el futuro de nuestra profesión. Y es que debo reconocer que nadie está obligado a cuestionar su vivir. El libre albedrío nos permite vivir o no en la irreflexión, eso está claro. Pero si queremos construir el bien común, debemos evaluar constantemente cómo construir virtuosamente el bien individual, en consonancia con el bien de mi comunidad y con, ¿por qué no?, el de la sociedad. Para mí el panorama del ejercicio profesional luce oscuro porque yo no observo
o creo, en función de mi observación y de mis estudios en diferentes papers, que el contador público no es el centro del sistema del ejercicio de la contabilidad. Todo se remite al interés público. Yo siento que la mayoría de mis colegas viven en la irreflexión personal y profesional sobre lo que hacemos a diario, sobre cómo vivir la vida y sobre el mundo en el que estamos. Además, también pareciera que vivimos sin percatarnos en un contexto de descartabilidad. En el mediano plazo, yo creo que el avance de de la tecnología y de la forma en cómo evolucionan los negocios nos puede hacer descartables. Sobre eso ha escrito La Torre también, hablando sobre los límites de la ética de la tecnología, ¿no? Y sin indagar o sin extraviarme de mi punto, siempre me pregunto o me preocupa si terminaré hablando con robots inteligentes en mi vejez. Eso me causa gran preocupación porque yo en lo personal prefiero la complejidad humana a la perfección robótica, ¿no? Em, pero no nos desviemos del tema. Estamos hablando de esos estados de reflexión en los que yo me encuentro personalmente o me encontraba en mi existencia y también en los de mis colegas, ¿no? Entonces quise indagar con mis colegas de Venezuela y Colombia a ver si ellos tenían las mismas preguntas que yo. Entonces quiero resumir en el siguiente cuadro las principales respuestas a los diálogos terapéuticos con los colegas del gremio de contadores y también de profesores, y que, dadas sus respuestas, pues me llevaron a un estado de angustia existencial, ¿no? Fíjense, vamos a pasar acá la lámina. Yo a los colegas les hice una serie de preguntas, pero la primera fue, ¿quién eres? O la más resaltante es, ¿quién eres? Si conoce el bien común, cómo cuida de su existencia, si en su trabajo se toman en cuenta sus emociones y capacidades psicológicas, quién debe ser como contador público. Y la mayoría, con relación a la pregunta uno, respondió, cuando se le preguntaba quién era, eh, la mayoría habló siempre de 50 hacia arriba. La mayoría de estos datos fueron, eh, digamos, no estuvieron tan segmentados. Eso me llamó mucho la atención. Pero cuando se le preguntaba al colega quién era, él decía que su respuesta es yo soy contador, administrador, ingeniero, economista, etcétera. Es decir, hay una ligadura entre quién es y su profesión, o en su defecto, su nacionalidad. Cuando hablábamos de si conocía qué es el bien común, la mayoría de los contadores no incorporan a la sociedad o al entorno dentro de sus respuestas. ¿Cómo cuidaban ellos de su existencia? Pues la mayoría hacía referencia a temas físicos o estéticos y no a formas o modos de vida. Sobre si su entorno, su trabajo consideraba sus emociones y capacidades psicológicas, pues la mayoría dijo que no. La mayoría comenta que dentro de la construcción de las normas contables y tributarias, pues esto no debería ser una variable a considerar porque ellos son extremadamente objetivos. Estoy siendo un poco irónico, ¿no? Pero las respuestas estuvieron orientadas en ese sentido. Sobre quién deben ser como contador público, comentan en su mayoría que deben ser alguien que respeta las leyes y la normativa del ejercicio profesional. Eh, ¿Y cuál era su aporte al bien de todos? La mayoría era, la respuesta se dividía entre el aporte económico a la familia y acciones de caridad. Digamos, el bien de todos para ellos, para las colegas con que tuve la oportunidad de hablar, se resumía a esas variables. Em, y una última pregunta, digamos, para resumir el cuadro, sobre cuando les preguntaba cuál es el futuro de la contaduría pública, ellos hablaban de una profesión con más regulaciones, más control, más tecnológica, más automatización de procesos, pero ninguno hizo referencia a una profesión o al ejercicio de la profesión más
humana. Eso me llamó mucho la atención. Pero ahora ustedes se preguntarán por qué tengo esas preguntas tan existencialistas, ¿no? Una profesión tan técnica, tan cuantitativa como la nuestra. Porque yo pienso que yo no solo trabajo, no solo soy una persona eficiente que cumple con las normas contables y tributarias y ya. Es que yo me percaté que esta historia que se postea, hablando un poco en términos de redes sociales, día a día, y que se llama Mi Vida o Tu Vida, en el caso de los que me están escuchando, no se reproduce dos veces, ni se ve en segundo plano como pasa en YouTube o en Instagram o en cualquier otra red social. Y eso me obliga a querer vivir la vida de forma diferente, eh, de forma auténtica o genuina, si es que es posible. Y es que creo que estas preguntas que yo me hago se las debería hacer, yo llamo a este sujeto, hombre contador, con todo el respeto al género femenino, hombre, esa figura neutra, se las debe hacer constantemente y debe cuestionarse la forma en la cual debe gestionar su existencia y su participación en el mundo. No solo en su rol como contable, sino el impacto en que tiene como contable en su mundo y en el mundo del otro. Porque nos hemos olvidado de que compartimos una casa común con el resto de seres humanos en la Tierra. ¿Y hacia dónde voy? Es que creo que este hombre contador está supeditado a una serie de normas y de contextos y de reglas escritas y no escritas que moldean su accionar, no lo hacen libre. Pero pienso que ese corpus normativo, al delimitar la función, intención y alcance del hombre contador en su contexto profesional, también limitan su posibilidad de ser. Y en consecuencia, su posibilidad de ser auténtico. Yo les decía empezando el diálogo que ahora yo apuesto a vivir una vida auténtica, a que el ser que se despliega producto de mis actuaciones sea auténtico. Esa es mi postura. Yo que creo que el contexto económico y regulativo contable limitan las posibilidades del ser, es decir, limitan las posibilidades que el hombre contador sea algo más que una pieza en el complejo engranaje del mundo de los negocios y lo limitan en su accionar existencial. Yo les pregunto, si estoy hablando con estudiantes de pregrado, soy estudiantes de pregrado en la sala, si ya vieron en su carrera todo el contexto normativo que está asociado al ejercicio de la profesión. Es que tenemos legislación laboral, mercantil, financiera, tributaria, agrícola, pecuaria, de seguridad social, bursátil, leyes internacionales. Siempre me pregunto yo de forma irónica, cuando pasaba por la universidad, ¿por qué no nos entregan la doble tributación de abogado y nos graduamos de abogado contador? Una vez que egresamos de contaduría pública, porque es que el contexto regulativo o el accionar regulativo es muy alto. Y no es que no estoy exagerando, siempre vivimos nosotros los contadores en un péndulo entre el deber ser y el poder ser, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una jerarquía normativa en materia de auditoría y en materia de contabilidad financiera. Eh, en materia de auditoría tenemos el código de ética del IASB, aún tengo mis reservas si es un código de ética o un código de conducta especializada. Tenemos que esto es como el gran paraguas que define y parametriza todas las normas que tenga el IAASB, por sus siglas en inglés. Tenemos también el IFAC y todos los consejos que se desprenden a partir de este Instituto Internacional de Contadores. Tenemos por otro lado en materia financiera el IASB, que se encarga de emitir las normas internacionales de información financiera. A su vez también tenemos cada gremio local de cada país, en Ecuador también lo deben tener, o en Colombia, en el caso de Colombia, las normas contables pues se hacen a nivel legal, a nivel de la Asamblea o el Congreso de su país, que establecen su propio cuerpo normativo y sus normas asociadas al ejercicio profesional. No quiero detenerme a dar una clase de estructura y jerarquía de las normativas contables internacionales, eso no es el centro epistémico de esta participación. Lo que quiero es hacerles saber lo regulado que está nuestro ejercicio en cuanto a lo que debemos hacer. Entonces, ciertamente esto le da cierto orden a nuestra profesión, pero también la impregna de todas las ideologías y creencias que tienen los productores del discurso contable. Porque toda comunicación es persuasiva, no es inocua.
Pero bueno, cierro y dejo esa idea allí. Entonces, para volver al centro de mi participación, que es cómo vivir una vida auténtica como contador público, todavía no llego al cómo, todavía describo cosas que me están, que me están pasando, que le pasaron a mis colegas. Yo creo que la única forma de vivir una vida auténtica, es decir, de ser auténtico, digamos, yo puedo hablar del ser auténtico de dos perspectivas, desde el ser, desde lo que es, y desde el ser auténtico de una persona, ¿no? En mis disertaciones hablo de las dos y si puedo se los voy a ir aclarando. Eh, y la única forma de vivir eso es pasar por una angustia que produce la búsqueda del sentido del vivir, como la pasó en algún momento Martin Heidegger hace 100 años atrás, filósofo alemán, un poco controversial por sus vínculos con el nazismo, pero eso no los desmerita en sus aportes a la filosofía y cómo partió el digamos, ese recorrido histórico de la filosofía cuando se vuelve a hacer la pregunta sobre el ser, que no se hacía desde la época socrática. Entonces, en la búsqueda de ese sentido que tenemos todos, hay una pregunta fundamental que es la pregunta del por qué. Es decir, ¿por qué tengo que vivir así como vivimos los contadores actualmente? Y es que me pasaron muchas preguntas tengo 15 años de graduado. Y es por qué hay, y por qué en algún momento yo fui tan desdichado ejerciendo una profesión que en teoría tiene un alto grado de estima en el mundo. Fue que elegimos mal la carrera, este, porque estoy viendo otras cosas que otros contadores no ven. ¿Será que estoy equivocado al afirmar que no vivimos una vida auténtica? Ya voy a explicar un poquito más adelante qué significa para mí vivir una vida auténtica, ¿no? Está asociada mucho al bien común y por eso las preguntas que hice al principio. Eh, pero al final les cuento que yo decidí asumir un enfoque parcial de autenticidad en mi existencia y bueno, decidí emprender otro camino u otro rol en mi ejercicio profesional y docente. Eh, yo debería ser constantemente más más auténtico de lo que he hecho, pero bueno, las circunstancias han obligado a cambiar. Y es que he vivido muchos ejemplos de inautenticidad que me ha tocado transitar, ¿no? Y digo que son ejemplos de inautenticidad porque no hay un ser abierto para mí que permita construir el bien común. Y es que hay una relación estrecha entre, para mí, desde mi propuesta, entre la autenticidad y el bien común. A través de las acciones em, orientadas tanto en la vida personal como profesional, en la búsqueda del bien común, estaré viviendo una vida auténtica. Eh, para mí, todo empieza por tener posibilidades abiertas de hacer cosas en el mundo para cada individuo. Luego esas posibilidades te deben permitir hacer o construir el bien común. El bien para mí, el bien común para mí. eh, y es que, ¿qué pienso? Para mí y para el entorno que me rodea. Y es que, ¿qué pienso? Que en un mismo bien se incorporen tanto el bien propio, el del otro, como el de lo otro. Es decir, hay una tríada. El yo, el ellos y el entorno en el cual nos desenvolvemos. Lo puedes llamar naturaleza si tú quieres, incluso hasta sociedad. Al hacer este recorrido estaremos transitando hacia el camino de una vida auténtica. Mi concepto, claro, queridos amigos, es diferente al de otros autores como Taylor, por ejemplo, pero es mío y lo defiendo. La vida auténtica para mí se consigue a través del bien común. Les nombro entonces brevemente los ejemplos de inautenticidad que me ha tocado vivir a mí y a los colegas con los cuales he podido tener diálogos terapéuticos. Me ha tocado, por ejemplo, a mí, y atención a esto, ya que lo que les voy a decir pasa en el mercado laboral, pero no es tan visible. Seguramente a ustedes les tocó estudiar profesiones que a lo mejor no querían o hacer cosas que no querían hacer, pero era lo que estaba disponible. Ahí no hay ser abierto ni para ustedes, ni en mi caso para mí, que me tocó estudiar algunas cosas por descarte, por ejemplo.
Me tocó estudiar con profesores que no quería elegir, pero era el horario que existía, o cumplir con leyes o normas que no tenían aporte significativo al bien común, porque nosotros somos formados para respetar el imperio de la ley. También me tocó en ocasiones abandonar mi criterio profesional en función del interés de los usuarios de la información financiera, porque ellos son el interés público, pero no de todo el público, ergo de la sociedad. Ojo con el origen etimológico de la palabra público. Está asociado para que se publique al pueblo, a todos, ¿no? Eh, es decir, toda la información financiera de los entes económicos actualmente se produce en función de sus intereses, de su ideología y sus creencias. Eso no está mal. Lo que está mal es pretender que eso se haga a nivel generalizado. Me tocó en ocasiones cumplir con normas laborales injustas porque sencillamente son las normas o porque el empresario así lo exige. También tuve que decidir entre las posturas doctrinarias, y aquí puedo sonar un poquito, puede sonar extraño, pero las posturas doctrinarias que en ocasiones tiene la contabilidad financiera son distintas a la de la tributación. Y allí no media el bien común. Estas disciplinas, por los contextos regulativos tan fuertes, en ocasiones chocan, pueden tener criterios de reconocimiento y medición diferentes dependiendo del país en donde estemos. Incluso la construcción de su lenguaje, que obedece siempre a una creencia, ideología y su teleología es diferente. Un caso rápidamente, en mi país, en Venezuela, la definición de activo que establece el marco contable de regulación contable internacional, en ocasiones puede ser diferente a lo que establezca las leyes tributarias por la consideración del concepto de control, ¿no? Este, pero quiero nombrarles, digamos, situaciones penosas que a mi juicio acarrean una vida inauténtica, detectadas en los diálogos terapéuticos. No quiero ser quejoso o catalogar a mis compañeros de quejoso, pero es lo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado atender llamadas laborales en vacaciones, callar cuando se reducen deliberadamente las utilidades del ejercicio de una empresa. Eso afecta a los trabajadores y a distribución de utilidades. Sentir presiones, por ejemplo, para que el error tolerable en los estados financieros sea laxo, sea permisivo. Sentir presiones, por ejemplo, por no informar sobre la contaminación ambiental, porque eso a lo mejor puede afectar un crédito bancario. En este caso sí me tocó aceptar que los intereses políticos influyen en las organizaciones donde trabajé. Por encima, lamentablemente, el interés colectivo, y estoy seguro, eso pasa mucho en los entes públicos, y estoy seguro que también pasa en Ecuador y en toda Latinoamérica. Nosotros estamos formados para la construcción, o no estamos formados para la construcción de consensos, sino para la imposición de ideologías, lamentablemente. Comentaban también los colegas que les ha tocado callar las situaciones de estrés personal por miedo a ser despedido. En Holanda usted dice que tiene depresión y lo mandan para su casa 2 meses. Es catalogado como una enfermedad. Aquí lo ven en Latinoamérica como algo chistoso, más allá de las leyes que tengamos o que tenemos en este sentido de respeto a la seguridad laboral que hay, por ejemplo, en Venezuela, en Argentina. Son leyes muy fuertes, pero la práctica en los entornos económicos no dice que esas leyes se cumplan al pie de la letra. Entonces, observen que en muchas situaciones, tanto yo como mis colegas, abandonábamos nuestra propia humanidad o no se consideraba dentro de esas actuaciones o esos contextos el bien del otro o de lo otro. Caso emblemático el de las utilidades. Cuando se castigaba utilidades para minimizarlas por cuestiones impositivas, por ejemplo, uno de los afectados son los trabajadores. ¿Y qué papel y qué rol jugamos los contadores públicos ante esos escenarios, por ejemplo? Entonces, cuando nosotros consideramos el bien del otro y de lo otro, para mí es vivir una vida, o no lo consideramos, mejor dicho, para mí es vivir una vida inauténtica. Ahora, hasta aquí usted me puede acusar de imberbe, de que esos son gajes del oficio, de que la vida de todo profesional es dura, de que el mundo no es perfecto, de que nada es color de rosa, incluso puede decir que soy un obstinado del mundo si usted quiere. Pero se debe reconocer que en estas situaciones que yo les he narrado, el interés de la autoridad no estaba presente en estas circunstancias, ni de las que yo viví ni de las que vivieron mis compañeros. La autoridad en algún momento era yo
o eran ellos como individuos, o era eh, la naturaleza, lo otro, en el caso de las cuestiones ambientales. ¿De qué nos vale tener flujo de caja constantemente, pero no ser libres? Porque en algún momento estas circunstancias, a mi juicio, acarrean que no seamos libres en el ejercicio de nuestra profesión. Libres sin ataduras, esas reglas no escritas o escritas y que hacen que el ser nuestro no se despliegue eh, completamente. Este constante estado de reflexión en el que está inmenso, o que estamos los contadores, pues tiene varias explicaciones. Puede ser producto del materialismo dialéctico, histórico, como lo quiera llamar, y la historicidad a la cual estamos sometidos, porque es que fuimos arrojados a este mundo sin aviso y sin protesto, con un tejido social ya construido por nuestros predecesores, un sistema económico reinante previo, y a eso yo llamo, esos son como los que nos atan, ¿no? Eh, un sistema en el que somos juzgados y valorados por el capacismo y por el dinero que podemos tener. Es decir, en este sistema nuestro tiempo es rentado a los dueños del capital en función de nuestras capacidades. Y eso debería cambiar. Quiero aclarar, no soy ni comunista, ni marxista, leninista, ni defiendo el gobierno de mi país. Soy, si usted me quiere catalogar o encasillar una corriente del pensamiento, pues soy comunitarista. Eso es otra cosa. Y aunque mi diálogo, este diálogo que empecé no pretende develar ni abordar este problema, pues me preocupa la manera en que estamos viviendo en Occidente, pues el dinero lamentablemente representa un fin en sí mismo. Y como representa un fin en sí mismo, eso repercute todo el tejido normativo y el accionar y el contexto en el cual se desarrolla el contador público. Y yo siempre me pregunto entonces, ¿por qué vivir así? Hay dos aserciones que no puedo obviar en este proceso de cuestionamiento personal. En primer lugar, el contador es un ente, el hombre contador es un ente que habita en medio de dos nadas. Eso no se nos puede olvidar. Habitamos en medio de dos nadas. Habitamos, o sea, somos un ser para la vida, pero también para la muerte. Y no hablo de que seamos un suicida, aclaro. Hablo que él es un ente finito que solo es en su existencia, en su existencia. Luego de ella no será, y obviamente antes de la existencia, pues obviamente no era. El hombre contador es en su actividad enmarcada en este intervalo de nada. Vivimos en el transcurrir de las ahora, nos guste o no nos guste asumir esta postura. Eso es irrebatible. En nuestra profesión, en nuestra vida personal, vivimos ese transcurrir. Y algo que tampoco asumimos nosotros es la forma, digamos, producto de estas circunstancias en donde no somos libres, donde estamos presos, no asumimos lo finito que somos. Siempre hemos visto a la muerte demasiado lejos, a pesar de ser una posibilidad abierta hacia la imposibilidad de las posibilidades. Una vez que usted se muere, eh, no tiene posibilidad de hacer más nada. Diría Heidegger que el hombre contador es un ente, o pudiese ser un ente, parafraseándolo, vivo, un humano arrojado al mundo, ¿no? Eh, y yo pienso que en ese arrojo, digamos un poco planteando solución a los problemas que les acabo de velar, pues deberíamos buscar un gozo en nuestro existir y para mí el gozo está en la búsqueda del bien común. Y con esto afirmo que, o esto me permite afirmar, que como fuimos arrojados, tenemos contacto con lo otro y el otro, estos son todos ustedes los que me están oyendo, ustedes son lo otro, o los otros, mejor dicho. Lo otro puede ser ese auditorio donde están, la ciudad, etcétera. Y como estamos en contacto todos, pues yo considero que ninguno de nosotros debería venir al mundo a sufrir perennemente, ni a transigir,
ya que sería un sinsentido existencial. Y de ahí mi afirmación, no deberíamos venir a este mundo a sufrir, pero lamentablemente la historicidad a la cual hacía referencia, pues hace que las condiciones materiales en las cuales nazcamos determinen el, si se quiere, ya, lo queremos llamar estatus de felicidad existencial, llamémoslo así. No me gusta usar mucho la palabra felicidad, siento que está asociada a temas más efímeros. Entonces yo creo que como estamos todos en esta casa común, hay una corresponsabilidad de todos los humanos en el cuidado e inviolabilidad de nuestra propia existencia y de la existencia de los otros. Y vean que en las situaciones que les narré, los contadores se ven afectados en sus posibilidades de desarrollo, del desarrollo de su existir, de su desenvolvimiento, de su emancipación, de su libertad, de su capacidad de crear. Siempre estamos gobernados por la mano invisible del sistema económico o de la injusticia social. En pocas palabras, el sistema en ocasiones no nos deja ser, limita el ser, ya que, y aquí traigo a colación otro argumento, solo se es en la medida en que se contacta con otros entes, vivos o no, y para que ellos existan debo procurar su bien. Si yo necesito que existan trabajadores para la producción y de un país o de una empresa, ¿cómo yo como contador público me voy a prestar a que de forma deliberada eh, o ilegal castiguen las utilidades de una empresa, cuando parte de esa masa monetaria va a parar a sus familias? A eso me refiero. Y no tenemos, digamos, estructuras sociales que nos protejan a nosotros de ese tipo de circunstancias, que no es la excepción a la norma. Esto se vive y los que me están escuchando lo van a vivir después que se gradúen. Es súper importante esto. Es que, ¿por qué tenemos que cuidar la existencia? Porque las personas somos seres relacionales. Y si no apostamos por esta inviolabilidad de la existencia, la propia y la de los otros, dejamos de ser. Tal vez si dejamos de ser con nuestra muerte, el ser siga siendo con lo que quede después de nosotros, con otros entes. El problema es que hasta ahora el único ente que se pregunta por el ser es el hombre, y si este no está, pues el ser se desvanece. Pues quien le construye sentido al ser, a lo que vivimos, a esa relacionalidad de la que estoy hablando, es el hombre. Yo no veo a un animal o una piedra preguntándose por el ser, o usted ve a una piedra preguntándole a un burro sobre su existencia en la selva, hablando la piedra y el burro. Y aunque esos burros a veces hasta son presidentes de países, el burro es un ente que no se reconoce a sí mismo, ni pregunta todas esas cosas que yo les mencionaba, ni les pasa lo que les pasó, lo que les pasó a mis colegas contadores y a mí en el discurrir de mi existencia. El animal y la piedra son lo que son porque son para alguien. ¿Para quién? Para el hombre, para las personas. Ese alguien es un ente llamado hombre. No obstante, a mi juicio, y es aquí donde voy, solo se es de forma auténtica, recuerde que es el centro epistémico de mi debate, en la medida que se disfruta de un bien común, el propio de otros, así no sea completo con todo lo que yo quiero, en un contexto habitado, y que se consigue a través de las múltiples actividades relacionales que tiene el hombre con todos los entes. Pero ¿qué debe pasar? Que las posibilidades del ser siempre deben estar abiertas. Y hay mi crítica a los esquemas normativos o a las normas, o se legisla para el bien de pocos y no de todos. Y de todos es el contador público, la empresa y la sociedad, al mismo tiempo. La naturaleza, porque somos parte de un solo sistema. Tenemos que cambiarnos el chip. El hombre no es el centro del universo. El hombre es parte de un sistema. ¿Sí? Y creo que la interfaz entre el ser y el ser auténtico es la cantidad de posibilidades que tengamos abiertas para construir el bien propio, el bien de los otros y el bien de lo otro. Mayores posibilidades de construir bien común, mayores posibilidades de ejecutar actividades que permitan existir auténticamente entre todos.
Ahora, ¿dónde está el bien común en la práctica del contador público? Creo que tanto el bien propio como el bien común están tanto adentro como afuera del contador público. Y eso es una postura un poquito diferente a lo que puede plantear Taylor y McIntyre. Están adentro porque si este no se relaciona con otros, repito, si este no se relaciona con otros y con los otros, no es. Sin esto, sin estas variables, no hay ser. Y por lo tanto, el hombre siempre decidirá por cuenta propia ir a relacionarse con los entes que le permitan ser. Hay una obligación natural para el hombre de ser. Ningún hombre es quedándose estático con una piedra hasta fallecer. No, eso es antinatura. Tal vez la piedra pues hasta la pasa mejor que nosotros, porque no, por no tener que preguntarse cosas tan angustiantes, ni tener que pagar impuestos, ni votar por candidatos corruptos en las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie se queda, el quedarse estático no permite que haya ser. De igual forma, pienso que el bien propio y el bien común están afuera porque son los entes del existenciario, eso que existe allá afuera, los que le permiten al hombre ser, es decir, los que le dan sentido a la propia existencia del hombre. Se es con los otros y con lo otro, como ya he dicho hasta ahora. El mundo me hace ser y yo hago que el mundo sea. Y ojo, no olviden esta frase, sobre todo para aquellos que tienen poco o tienen algún problema de autoestima. Sin ustedes el mundo no es. Y esto ya es mucho decir. Su sola presencia o ausencia hace que el mundo cambie y sea diferente. Es decir, hacen que el mundo sea. ¿Qué va a hacer el mundo con su ausencia o su presencia? No lo sabemos, no somos adivinos, pero su ausencia o presencia hace que el mundo sea. Así de importante usted es para la existencia, usted solo como individuo. Entonces, lo que quiero decir es que en relación a este tema, mi propio bien lo consigo dentro de mí y con los otros de allá afuera. Y es que creo que dentro de esa escala de valores que nosotros debemos tener como humanos que actuamos en sociedad, eh, debe estar tanto ese amor propio que debo tener, pero también el amor por el otro, por el de mi comunidad y por el de la sociedad. Si soy un poquito romántico o fresa, llámelo como usted quiera, pero es la forma en que deberíamos vivir. Nadie puede estar bien si su entorno cercano o el del sitio en el que habita están deteriorados. Eso se llama sociopatía. Entonces, para ir cerrando este punto, nadie vendrá a vivir una vida auténtica por el hombre contador, la tiene que vivir él. Y él es el que tiene que luchar por vivir una vida diferente. Primero hay que hacer la tarea para hacerle entender que esa forma que estamos viviendo es una forma de esclavismo moderno y que debemos vivir cuidando de las posibilidades que se nos brinda el existenciario, creando oportunidades nuevas para construir bien común. Viéndolo a nivel cotidiano, si un hombre contador se preocupa por ejercitar su cuerpo, por ejemplo, tendrá probablemente menos gastos en salud para él y para el Estado. Fíjense la importancia de una decisión. Más tiempo de disfrute con su familia, menos acumulación de preocupaciones, menos gastos en terapeutas mentales, menos información para el interés de o mejor información para el interés de la sociedad, mejores decisiones de vida que tomar, incluso mejor rendimiento laboral. Pero a veces el entorno es tan hostil que no permite que esto se dé. Vean lo que pasó en Chile hace poco, más allá que no estoy de acuerdo con la violencia que pasó en ese país hermano, muchas de las demandas sociales era que se trabajaban 13 y 14 horas diarias. ¿Y dónde estaba la persona como centro del sistema? No existía, existía el dinero. Entonces, para cerrar, sostengo que para cuidar de la existencia, lo primero que hay que hacer es cuidar de las posibilidades, nuestras y la de los otros. Y el entorno en el que se desenvuelve el contador público no las tiene. Eso hay que cambiarlo. Entonces, fíjense, ¿qué creo o hacia dónde vamos? El ser
o el ser auténtico, al cual yo quiero o creo que el hombre, el contador debería apuntar, es una posibilidad. El ser, el hombre es una posibilidad, la posibilidad de un proyecto, la posibilidad de una actividad, tal como lo definía el maestro Martin Heidegger. Lo mismo para el hombre contador, el cuidado de la posibilidad debería ser el mayor valor moral de los humanos en el mundo. El cuidado e inviolabilidad de la posibilidad que cada humano sea en el mundo. Eso que muchos políticos demandan, la igualdad de oportunidades, para que me entiendan un poco de lo que estoy hablando, si mi lenguaje a lo mejor es un poquito, este, digamos, técnico. A eso me refiero. Al disiparse de la posibilidad de que, la existencia de posibilidades, también se disipa la posibilidad de un ser auténtico, porque si no tengo posibilidades para construir un bien común, no puedo vivir auténticamente. Autenticidad desde mi criterio, no desde el criterio de otros autores. ¿Y por qué creo que debería ser el mayor valor moral? Porque el hombre como ente solo es en la medida que hace una actividad. Y si se limitan las posibilidades de elección que devengan actividades, se limitan las posibilidades del ser de desplegarse. Y para hacer de forma auténtica se necesitan las posibilidades abiertas de acceder a las alternativas que ofrece el mundo. Y que al tomarlas, se construya el bien común. Y me explico con un ejemplo simple, que lo podemos sacar de acá de mi país. Un hombre de escasos recursos, nacido por ejemplo, en un barrio en Petare, una zona, este, digamos, popular de Caracas, al llegar a la edad adulta, podría estudiar en la universidad, si usted quiere, contaduría pública o cualquier otra cosa. Estamos hablando de contaduría o de contadores. ¿Y por qué pudiese hacerlo? Porque en teoría, solo en teoría, en la Constitución, la educación es gratis en mi país. No obstante, la posibilidad de tomar el camino del estudio es remota o casi inexistente, pues las condiciones económicas de este individuo, este ejemplo, lo obligarían a decidir entre usar su tiempo, entre trabajar para comer o estudiar en la universidad. Esto es como una simple elección óptica entre una pizza o un asado, lamentablemente. O compro uno o compro el otro si tengo un presupuesto limitado. Entonces yo pienso que esto no es vivir auténticamente, pues esta persona no construiría el bien propio para mejorar su situación individual a través del estudio universitario. Y tampoco contribuiría al bien de la nación al capacitarse mejor porque tiene él una necesidad fisiológica primaria que satisfacer. Y yo creo que esto es estar preso de las circunstancias que predeterminan nuestro destino en el mundo. En otras palabras, yo soy de la tesis que hay unos modos o reglas generales en los que hay que desarrollarse. Y esos modos son para mí las posibilidades. Si a este hombre, el del ejemplo, le toca trabajar, siendo, entre comillas, en ese ámbito de su vida, pero no estará siendo existiendo de forma auténtica, ya que la opción de estudiar es una posibilidad, pero a la vez imposibilidad para él. Es una imposibilidad fáctica, existe, pero para él no. Es decir, existe, pero no es abierta para él ni para el bien común, que es el bien en este caso de la nación. ¿Por qué? Porque las reglas generales o de organización del mundo se lo impiden. Esa posibilidad de estudiar en la universidad, lamentablemente, para este sujeto de Petare, solo existe en su anhelo existencial, aunque esté disponible en el existenciario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad no está abierta. Existe, pero la posibilidad no está abierta. Y creo que nadie debería tener que elegir entre la vida auténtica e inauténtica visto desde esta perspectiva. Las posibilidades de elección deberían estar siempre abiertas en el existenciario, siempre. Pero quiero aclarar algo. Para mí el ente, o la cosa, es todo aquello que es. Es decir, todo es un ente porque todo es. Aquí me desvío un poquito, con excepción de la nada, ya que la nada no es una cosa. Cuando pensamos a la nada, pues la cosificamos.
ahí deja de ser la nada para pasar a ser una cosa llamada la nada. Igual razonamiento pasa con el ser, ¿no? Eh, no obstante, creo que un ente es porque nosotros podemos concebirlo como tal, porque hay una relación directa entre el hombre y el ente. El ente es solo porque hay una actividad relacional con el hombre. Por eso es, y después de este argumento es donde coge más fuerza mi tema de vivir una vida como contador público de forma auténtica, conseguida la autenticidad a través del bien común. Porque en esa actividad relacional es que se permite eh, vivir. Y si esa actividad relacional está limitada, estaré viviendo limitadamente. Mis interrogantes iniciales surgen a partir de mi creencia de que esta profesión pues, ha sido como pensada o construida o incluso reconstruida o repensada por las estructuras de poder dominante para que el hombre contador se desprenda de una parte de su humanidad en el ejercicio profesional, al olvidarse del otro y de sí mismo en ese terreno. Es decir, creo que ni en los esquemas regulativos ni en el contexto productivo del ejercicio de la contaduría pública se le ve al hombre contador como un ente vivo y complejo que se relaciona, que siente y padece en su ejercicio profesional, sino como un autómata preparador de información financiera y no financiera, obviamente, ¿no? Es decir, se le ve como un ente sin vida propia, más allá de lo que la norma tipifica taxativamente sobre su proceder en los contextos económicos y laborales, lo que debemos hacer. Creo que si esto sigue así, vamos a tener el preludio de de un bot contador, ¿no? Y otra cosa que me preocupa es que esto de que el bien para el contador público sea solamente, o, o su participación en el bien común sea solamente ese salario o honorario que recibe al final del mes, en el que hacer rutinario, el único bien que observo, que en el contexto productivo del hombre contador que propenda al bien común, entre comillas, o aparte de conseguir el bien común, es el que se recibe como salario. Pero la vida no solo es pan, vive el hombre, hay muchas cosas más que atender en ese sentido. Entonces, fíjense, eh, a modo de conclusión, yo eh, reconozco que ni el hombre ni el hombre contador tienen tanta autonomía en su mundo como para ponerle sentido a las cosas que ya hay. Es decir, hay una trama de sentido